La cena navideña terminó con la policía en la puerta, y un secreto imperdonable salió a la luz. La cena navideña terminó con la policía en la puerta, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir de quién venían realmente los regalos robados. Sí, suena ridículo, dramático, exagerado, pero yo estuve ahí, y todavía me tiembla la mano cuando lo cuento. Mi nombre real no importa, pero en mi familia todos siempre me han visto como el tranquilo, el que no pelea, el que no se mete en problemas. Y quizá por eso nadie se esperaba que yo fuera el que estallara esa noche. La historia empieza la tarde del 24 de diciembre, cuando llegué a la casa de mi tía Adelmira, una mujer obsesionada con aparentar que su familia es perfecta, aunque por dentro es un volcán a punto de reventar. La decoración navideña parecía sacada de un catálogo caro, luces doradas, un árbol gigantesco, pero todo tenía ese aire tenso que uno reconoce cuando sabe que la gente está fingiendo. Nada más entrar, mi primo Darek, sí, el mismo que presume de tener contactos importantes, y vive como si fuera millonario sin tener ni trabajo fijo, me recibió chocándome el hombro y diciendo: «Llegaste tarde. Ya casi repartimos los regalos». Mi primera alerta roja. «Son las 6 de la tarde, Darek», le respondí. «Apenas estoy saludando». Él sonrió con ese gesto burlón que siempre le conozco, como si supiera algo que yo no. Me pareció raro, pero seguí adelante. Los demás estaban en la sala, mi abuela, que siempre intenta que las fiestas sean pacíficas, mi tío Luján, que se cree líder moral de la familia, y mi hermana menor, Kaede, que vino solo porque yo insistí. Ella no soporta a Darek desde hace años, y por muy buenas razones. La cena empezó relativamente normal, aunque se notaba un ambiente espeso, como si todos estuvieran esperando que explotara algo. Adelmira brindó por la unión familiar, y justo después empezó la primera discusión. Mi tío Luján, en voz baja pero audible, dijo: «¿Unión familiar mis botas? Aquí nadie confía en nadie». Mi tía Adelmira lo miró con esa sonrisa tensa. «Si vas a arruinar la cena, por lo menos espera a que sirvan el postre». Pero lo peor vino cuando decidimos abrir los regalos. Yo había envuelto un par de cosas simples pero hechas con cariño, una bufanda para mi abuela, un libro para Kaede, una caja de té para Adelmira. Nada lujoso. Sin embargo, cuando los regalos empezaron a pasar de mano en mano, me di cuenta de que varios tenían etiquetas extrañas, como si los nombres hubieran sido pegados encima de otros. Ignoré mi inquietud, hasta que llegó el turno de mi hermana. El regalo que le tocó era una caja enorme, envuelta de manera impecable. Cuando lo abrió, sacó una chaqueta de cuero negra con etiquetas de marca. Se veía carísima. «¿Esto es tuyo?», preguntó, mirando a Darek. Él levantó las cejas. «¿Me ves cara de santa?». Pero mi hermana, extremadamente perceptiva, revisó la etiqueta interior, y ahí empezó el caos. «Esta chaqueta tiene una alarma de tienda rota». Se levantó de golpe. «¿Quién carajos trajo regalos robados?». La sala se congeló. Mi abuela dejó caer el tenedor. Mi tía Adelmira puso cara de horror. Mi tío murmuró algo como: «Ya sabía yo». ¿Y Darek? Darek se levantó lentamente, empujando la silla hacia atrás. Sin decir nada. «¿Fuiste tú?», le pregunté, sintiendo esa presión rara en el pecho. «Darek, dime la verdad». Él sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa de desafío. «¿Y qué sí? La tensión estalló como un trueno. Adelmira empezó a gritarle. Mi tío Luján lo insultó. Kaede le tiró la chaqueta a los pies. Y yo intenté mediar, pero para cuando abrí la boca, Darek ya había soltado la frase que lo cambió todo. «Ustedes también tienen sus secretos. No se hagan los santos». Y luego golpeó la mesa, tiró varios platos al piso y salió hacia el pasillo. Yo lo seguí, pero cuando llegué, él estaba registrando las bolsas de otros familiares. Sacando más regalos. Regalos con sensores. Regalos con códigos. Regalos envueltos con prisas. La voz de mi tía tembló. «¿De dónde sacaste todo eso?». ¿Y su respuesta? Su respuesta fue tan inesperada que rompió completamente la noche. «No los robé solo yo». Yo me quedé helado. Porque él estaba mirando directamente a mi propia hermana. Y ahí supe que la cena apenas estaba empezando a destruirse. Y eso no era nada comparado con lo que iba a pasar 10 minutos después, cuando alguien llamó a la puerta, y no era un familiar. Era la policía. Cuando escuché los golpes en la puerta, fuertes, secos y repetidos, sentí que todo el aire de la casa se detenía. Esa no era la forma en que toca un vecino. Ni un familiar. Era la forma en que tocan cuando vienen por alguien. Mi tía Adelmira palideció. Mi abuela se llevó una mano al pecho. ¿Y Kaede? Kaede me miró con los ojos abiertos de par en par, sin decir una sola palabra, como si estuviera calculando todas las posibles desgracias que estaban a punto de caer sobre nosotros. Darek, en cambio, sonrió. Una sonrisa torcida, petulante, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Como si hubiera planeado que todo explotara justo así. Se acercó a mí, pasó junto a mi oreja y susurró. «Te dije que no era el único». Me dio un empujón suave en el hombro y se dirigió hacia la sala, observando el caos que él mismo había provocado. Yo tragué en seco. Afuera, la voz firme de un agente retumbó a través de la puerta. «Policía. Tenemos un reporte relacionado con esta dirección. Por favor, abran». Mi tío Luján murmuró. «¿Quién carajos llamó a la policía? ¿Fue un vecino?», preguntó mi abuela con la voz temblorosa.
Pero Kaede susurró. No. Esto es demasiado rápido. Alguien sabía que los regalos estaban robados. Me giré hacia ella. Kaede, ¿qué está pasando? Pregunté, y me arrepentí en cuanto lo dije. Ella bajó la mirada. Y ese gesto me dolió más que cualquier respuesta. La tensión se volvió insoportable. Cada persona de la sala parecía estar evaluando si debía huir, esconderse, acusar a alguien o simplemente rezar. Mi tía Adelmira dio un paso hacia la puerta, pero su esposo la detuvo. Ni se te ocurra abrir, le dijo. Primero averiguamos quién está metido en esto. Darek está metido en esto. Gritó mi hermana de repente, señalándolo. Y tú también lo sabes. Lo hemos visto trayendo cosas baratas desde hace semanas. Darek se rió, con las manos en los bolsillos. No tan baratas, primita. Algunas hasta venían en cajas cerradas. Kaede apretó los puños. Yo no podía seguir esperando. Fui hacia la puerta sin pedir permiso. Cuando la abrí, 2 agentes estaban ahí, con expresión seria. Uno de ellos preguntó. Buenas noches. ¿Quién es el responsable de la reunión? Adelmira se adelantó, intentando recuperar su papel de anfitriona perfecta. Yo soy la dueña de la casa, oficial. ¿Sucede algo? El agente revisó una libreta. Tenemos un reporte de objetos robados que podrían encontrarse en esta residencia. Recibimos una llamada anónima hace unos minutos. Una llamada anónima. Justo cuando estábamos abriendo los regalos. Mi corazón dio un vuelco. Kaede me apretó el brazo. Él, susurró. Tiene que haber sido él. Miré a Darek. Él levantó las manos, fingiendo inocencia. ¿Una llamada anónima? Wow, quién sabe quién habrá sido. Guiñó un ojo. El oficial continuó. Necesitamos hablar con todos los presentes. Y sería mejor si no se movieran los objetos hasta que lo inspeccionemos. Adelmira casi se desplomó. Mi abuela murmuró algo que no pude entender. Y en ese instante, uno de los agentes vio las bolsas llenas de regalos en el pasillo, los sensores colgando, las etiquetas arrancadas, la escena del crimen improvisada. Necesitamos que todos se sienten en la sala, ordenó. La familia obedeció, excepto Darek, que permaneció de pie, apoyado en el marco de la puerta, como si estuviera esperando un aplauso. El agente principal señaló los regalos. ¿Quién trajo estos objetos? Silencio. Un silencio denso, cruel, incómodo. Yo sabía que si nadie hablaba, nos iban a llevar a todos a declarar. Y ahí, Kaede respiró hondo. Muy hondo. Yo voy a decir la verdad, anunció, poniéndose de pie. Mi estómago se retorció. No. No podía ser. ¿Ella estaba realmente involucrada? El oficial la miró fijamente. La escucho. Kaede abrió la boca. Pero justo antes de que emitiera la primera palabra, Darek se adelantó, levantó la mano y dijo. No. La verdad la digo yo. La expresión de Kaede cambió al instante. No era alivio. Era miedo. Yo lo supe. Ella lo estaba temiendo. A él. A lo que planeaba decir. Darek dio un paso al frente, sonrió y señaló a alguien. A alguien que nunca pensé que estaría involucrado. Y cuando dijo su nombre, mi mundo se vino abajo. El que trajo los regalos, fue él. Pero no señaló ni a Kaede, ni a sí mismo. Me señaló a mí. En cuanto Darek me señaló, sentí que toda la sala giraba como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies. El oficial frunció el ceño. Mi familia me miró con una mezcla de desconcierto, miedo y sospecha. Yo solo alcancé a decir. ¿Qué estás diciendo? Darek caminó hacia mí con una calma asquerosa, como si estuviera disfrutando cada segundo. Vamos, primo, soltó con voz suave. No te hagas el inocente justo ahora. Mi tía Adelmira dio un grito ahogado. ¿Tú? Jamás pensé que tú. Sentí una punzada en el pecho. Yo, él, tranquilo, el que siempre intenta que la familia no se despedace. ¿De verdad podían creer eso tan rápido? El oficial volvió a hablar. Señor, ¿está diciendo que estos objetos los trajo usted? No, respondí, firme, aunque mi voz tembló un instante. No traje nada de eso. Ni siquiera sabía que estaban ahí. Pero Darek no paró. Lo peor era que él no hablaba como un impulsivo. Hablaba como alguien que tenía un plan. Oficial, dijo levantando el tono para sonar convincente, él llegó tarde, ¿recuerdan? Justo cuando ya estaban los regalos listos. Estaba nervioso, sudando, mirando para todos lados. Hasta dejó algo en el pasillo antes de entrar. Yo lo vi. Eso es mentira, respondí de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Cuando miré a Kaede, esperaba que me defendiera, pero ella no dijo nada. Su rostro tenía una expresión rara, una mezcla de angustia y algo más. Mi abuela balbuceó. Pero hijo, tú no eres así. Eso me dolió más que cualquier acusación. El oficial abrió su libreta. Señor, me dijo, necesito que me explique qué dejó en el pasillo al llegar. Nada, respondí. Solo mi abrigo. No traía bolsas ni regalos grandes. ¿Alguien vio eso? Preguntó el agente. Otro silencio. Ese silencio que una familia hipócrita usa para lavarse las manos. Y entonces, para rematar, mi tío Luján murmuró. Yo sí lo vi llegar, con algo en la mano. Me giré de golpe. ¿Qué dices?
No traía nada. Pero él siguió. No sé qué era. Una bolsa oscura, creo. No recuerdo. No me fijé bien. La rabia empezó a hervirme por dentro. ¿En serio? ¿Ahora inventaban recuerdos? El oficial tomó nota. Yo respiré hondo, intentando no perder el control. Oficial, creo que hay una confusión enorme. Quien trajo esos regalos fue Darek. Él mismo lo admitió. Darek se encogió de hombros. Yo dije que no los robé solo yo. Pero nunca dije que fui quien los trajo hoy. No me pongas palabras en la boca. Ese maldito giro. Ese juego sucio. Entonces, Kaede se levantó. Oficial, yo, quiero decir algo. La miré suplicando que, por favor, aclarara las cosas. Pero ella se veía pálida, alterada, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Mi hermano no trajo los regalos, dijo primero. Sentí alivio por un segundo. Hasta que continuó. Pero, sí es verdad que él dejó algo en el pasillo. ¿Qué? Le grité sin pensarlo. Ella no podía mirarme a los ojos. Kaede, dime la verdad, le dije. ¿Qué estás ocultando? La sala entera estaba observándonos. Los oficiales incluidos. Ella tragó saliva. Hermano, no quería decirte nada esta noche, pero... Hace 2 días revisé tus cosas porque necesitaba tu cargador, y encontré algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraste? Ella apretó los labios. Una caja con etiquetas arrancadas. Igual a las de esos regalos. Se escuchó un murmullo general. Alguien soltó un «lo sabía». El oficial levantó la mirada. Yo sentí una mezcla de ira, confusión y una sensación de traición que me golpeaba el pecho. Eso no es mío, alcancé a decir. Nunca he tenido algo así en la casa. Y entonces recordé algo. Algo tan pequeño, tan insignificante en su momento, pero que ahora encajaba como una pieza retorcida en este rompecabezas envenenado. Hace 3 días, cuando llegué del trabajo, encontré mi escritorio movido. Pensé que había sido Kaede buscando mis audífonos. Pero ahora tenía la certeza de que alguien más había estado allí. El oficial se acercó un paso más. Necesito que todos permanezcan en la sala mientras verificamos los objetos y revisamos la información que recibimos en la llamada. Darek sonrió victorioso, clavándome la mirada. Te dije que no era el único, susurró. Pero tú no sabes jugar este juego. Y justo cuando iba a responderle, justo cuando pensé que ya había tocado fondo, uno de los agentes recibió un mensaje en su radio. Su expresión cambió al instante. Oficial, dijo el otro, en voz baja pero audible. Llegó otro reporte. Hay un testigo afuera. Alguien que asegura haber visto quién descargó las bolsas en la tarde. Yo miré hacia la ventana. Y sentí que la sangre me helaba. Porque reconocí la silueta del supuesto testigo. Era alguien que no tenía ninguna razón para estar ahí. A menos que viniera a hundirnos más. Cuando vi la silueta del testigo afuera, mi corazón se detuvo. No porque fuera alguien peligroso, sino porque era la última persona que podía aparecer ahí sin que todo se volviera aún peor. Era Venera, la vecina de enfrente. Una mujer entrometida, obsesionada con grabarlo todo, con la lengua más afilada del barrio y un historial de arruinar reuniones familiares solo por entretenimiento. La misma que una vez nos acusó de criar gatos clandestinos, porque escuchó un maullido en la madrugada que resultó ser mi alarma del celular. ¿Y si ella estaba ahí? Si ella era el testigo, significaba que la noche acababa de elevarse a una categoría completamente nueva de desastre. Los oficiales intercambiaron miradas. Vamos a hablar con ella, dijo uno. Yo reaccioné como impulsado por el instinto. No pueden tomar en serio nada de lo que diga esa mujer. Vive inventando historias. Pero Darek levantó las cejas, encantado. Pues hoy parece que inventó la correcta, primo. Los agentes salieron a recibirla y mi familia se agolpó en la ventana, como si esto fuera una novela en vivo. Venera entró a la casa con una sonrisa tan grande que casi daba miedo, sosteniendo su celular como si fuera un trofeo. Buenas noches, dijo con voz cantadita. Lamento interrumpir su reunión familiar, pero tengo información muy importante. Y sí, enfatizó él, muy, como si estuviera declarándose la protagonista principal. El oficial le pidió que dijera lo que había visto. Ella posó una mano dramáticamente sobre su pecho. Yo lo vi todo desde las 2 de la tarde. Estaba grabando a mis perros en el balcón y me di cuenta de que alguien dejó varias bolsas negras junto al jardín de ustedes. Mis tías empezaron a murmurar. Mi abuela rezó un «Ay Padre Santo». Yo mantuve la calma a duras penas. ¿Quién era?, preguntó el oficial. Venera abrió su galería en el teléfono, tecleó un par de veces y amplió una imagen borrosa. Aquí está. Lo grabé sin querer. El oficial tomó el celular. Y mi estómago cayó al suelo cuando Darek soltó, desde atrás. ¿Ven? Ahí está. Yo sabía que él fue. Cállate. Le grité, perdiendo los papeles por primera vez en la noche. Toda la familia se sobresaltó. El oficial acercó el celular para que yo también viera la foto. Y ahí estaba. Una figura en el jardín, dejando bolsas negras en la entrada. La imagen estaba borrosa, movida, pero la silueta era clara. Un abrigo oscuro. Una capucha puesta. Una postura que, sí, si uno no miraba bien, podía confundirse conmigo. Pero no era yo. El problema era que la foto estaba tomada desde atrás. Desde lejos.
Y justo cuando iba a explicarlo, Venera agregó. Ay, y también grabé un vídeo. ¿Quieren verlo? Mi cerebro gritó por dentro, no, no, no. Pero ya era tarde. El vídeo comenzó a reproducirse. Y aunque estaba pixelado, tembloroso y grabado desde su balcón, mostraba a esa figura dejando las bolsas junto al jardín. Eso no es concluyente, dije. No se ve la cara. Podría ser cualquiera. Y justo ahí. Justo cuando lo dije. El vídeo mostró un segundo crucial. La figura giró medio cuerpo para soltar la última bolsa. Quedó su perfil. Y aunque la imagen era defectuosa, se distinguía algo. Un pendiente. Un pendiente plateado con forma de serpiente. Yo me quedé helado. Porque yo no uso aretes. Nunca. Pero había alguien en esa casa que sí lo hacía. Alguien a quien yo conocía demasiado bien. Kaede. Mi hermana. Ella dio un paso atrás cuando todos la miraron. No, eso no es, balbuceó, llevándose la mano instintivamente al lóbulo de la oreja. Y ahí estaba. El mismo pendiente de serpiente. Darek sonrió como un demonio satisfecho. ¿Ven? Les dije que no era el único. Pero claro, ustedes pensaron que era yo. Kaede rompió a llorar. No fue así como parece, dijo entre sollozos. Yo no robé nada. No robé nada. El oficial levantó la mano para pedir silencio. Señorita, necesito que nos explique su relación con esas bolsas. Y mientras Kaede temblaba, tratando de encontrar palabras, yo me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Darek sabía que ella aparecería en el vídeo. Lo sabía desde el principio. Por eso jugó con todos. Por eso me señaló primero. Por eso dijo que no era el único. La pregunta ahora ya no era si Kaede estaba involucrada. Era algo mucho peor. ¿Qué demonios estaba ocultando mi hermana esa noche? ¿Y por qué Darek lo sabía? Kaede no podía ni respirar. Tenía los ojos rojos, las manos temblando y el pendiente de serpiente brillando como una maldita evidencia que la condenaba antes de hablar. El oficial volvió a preguntar, esta vez más firme. Señorita, ¿por qué aparece usted dejando esas bolsas en la entrada? Mi hermana abrió la boca, pero lo único que salió fue un sollozo quebrado. La familia, en lugar de ayudarla, se acomodó mejor en sus sillas, como buitres esperando el siguiente pedazo de carne. ¿Y Darek? Darek se cruzó de brazos, con una sonrisa apenas contenida, como si estuviera disfrutando una función privada en su honor. Yo no podía permitir que Kaede se hundiera sin entender qué estaba pasando. Kaede, le dije suave, acercándome un poco. Dime la verdad. Lo que sea. Dilo ahora. Ella negó con la cabeza, desesperada. No, no puedo, no era lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué era? Disparó mi tía Aglaya. Porque se ve clarísimo en ese vídeo. Mi hermana se dobló sobre sí misma, respirando rápido como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Hasta que, de la nada, murmuró algo que apenas pude escuchar. ¿No eran regalos robados? El oficial frunció el ceño. ¿Cómo dice? Kaede levantó la mirada, empapada en lágrimas. Las bolsas no eran de regalos robados, repitió. Yo tiré esas bolsas ahí porque estaba escondiendo otra cosa. Un silencio brutal cayó sobre la sala. ¿Otra cosa? Preguntó el oficial. Sí, respondió, temblando. Pero no puedo decir qué es, porque si lo digo, alguien se va a meter en muchos problemas. Darek sonrió más. Eso me dio un escalofrío. El oficial insistió. Señorita, tiene que explicarse. Esto puede empeorar si no colabora. Kaede respiró hondo y exhaló con un sonido roto. Está bien, les diré. Pero, necesito que todos estén calmados. Mi familia murmuró indignada, ofendida, molesta. Nadie calmado. Ella cerró los ojos. Lo que había en esas bolsas, no eran regalos robados. Eran cajas de cosas que yo saqué del cuarto de Darek. La sala explotó en exclamaciones. Yo abrí los ojos como platos. ¿Qué cosas? Pregunté. Cosas que él estaba guardando en mi cuarto sin permiso, dijo, tragando saliva. Yo las encontré hace semanas. No sabía qué hacer. Eran raras. Darek rió. Una risa suave, burlona, como si Kaede estuviera diciendo un chiste mediocre. Vamos, Kaede. No digas tonterías. Tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Ella se estremeció. Tú me dijiste que no le contara a nadie, respondió con voz quebrada. Ahí fue cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Kaede continuó. Un día entró a mi cuarto, lo señaló con el dedo tembloroso. Me dijo que necesitaba guardar unas cosas, solo por unos días. Pero cuando revisé, vi cajas con etiquetas arrancadas, herramientas, una máscara, cosas que yo no entendí. Tuve miedo. ¿Y por qué no me dijiste nada? Le pregunté, dolido. Ella bajó la cabeza. ¿Por qué Darek me amenazó? La familia gritó, sorprendida. El oficial tomó nota rápidamente. Pero Darek no se inmutó. Su expresión seguía siendo la misma, confiada, casi divertida. Sí, claro, dijo. Amenazarte. Porque soy un villano de caricatura. Por favor. Kaede continuó, ignorándolo. Yo solo quería sacarlo de mi cuarto, así que metí sus cosas en bolsas y las dejé en la entrada para que se las llevara.
No quería que estuvieran dentro de la casa. Tenía miedo de que fueran cosas ilegales, o robadas, o peores. El oficial intervino. ¿Peores? ¿A qué se refiere con peores? Kaede se secó las lágrimas. Había una caja con documentos. Fotografías. Direcciones. Horarios. Parecía que él estaba vigilando gente. Toda la sala quedó en shock. Mi abuela hizo la señal de la cruz. Yo sentí que la sangre me hervía. ¿Qué demonios estabas haciendo, Darek? Le pregunté con rabia contenida. Él se encogió de hombros, tranquilo. Investigando. No es ilegal investigar. ¿Investigar a quién? Le gruñí. Y entonces lo dijo. Con esa calma macabra que solo tienen las personas que disfrutan ver sufrir al resto. A tu hermana. Un silencio mortal. Denso. Irrespirable. Kaede dio un chillido ahogado. Yo no supe si estaba a punto de lanzarme encima de él o de salir corriendo. El oficial levantó la voz. ¿Está admitiendo que vigilaba a su prima? Prima política, corrigió él, como si el detalle importara. Y sí. Tenía mis razones. El oficial intentó acercarse, pero Darek dio un paso atrás. No se preocupe, oficial, dijo. Si quieren saber por qué la vigilaba, solo pregunten a ella. Miré a Kaede. Ella se cubrió la boca con las manos, completamente aterrada. Y ahí entendí que había algo aún más oscuro. Algo que ella había escondido. Algo que no quería que nadie supiera. Hermana, susurré. ¿Por qué te estaba vigilando Darek? Kaede dio un paso atrás, temblando como si estuviera al borde del colapso. Y al fin, con la voz más baja que un suspiro, respondió. Porque juré que me lo llevaría a la tumba. Pero parece que ya no puedo. Él sabe mi secreto. Esa noche llegué a la casa de mi mamá todavía con el olor a pino húmedo en la ropa y un nudo en la garganta que no me dejaba ni tragar saliva. El camino completo venía repitiendo lo mismo, no voy a explotar. No voy a explotar. No voy a explotar. Pero apenas crucé la puerta, ese propósito se fue al carajo. Mis tíos estaban discutiendo porque uno había comprado un regalo, demasiado barato, mis primos corrían por toda la sala persiguiéndose con luces navideñas, y la música estaba tan alta que la mesa vibraba. Todo era caos, y ni siquiera había visto aún al verdadero problema de la noche. Mi mamá vino directo hacia mí con los ojos abiertos como si yo fuera su salvación. Menos mal llegaste, susurró mientras me tomaba del brazo. Ella ya está aquí. Y cuando dijo ella, mi estómago se hundió. Mi ex, Laura. La mujer que casi destruyó mi vida el año anterior. La mujer que me traicionó. La mujer que, por razones que solo mi familia entendería en su universo paralelo, habían invitado a la cena navideña porque había que perdonar. Cuando la vi en la esquina del comedor, sosteniendo una copa de vino como si fuera parte de la familia, casi me río de la incredulidad. Feliz Navidad, me dijo con una sonrisa que no le creí ni un milímetro. Yo respiré hondo, apreté la mandíbula y solo respondí. Ajá. No iba a darle más. Pero las cosas no iban a quedarse así. No. Porque Laura había venido con un plan, y yo lo descubrí en el peor momento posible. Mientras cenábamos, mi familia entera empezó a recordar anécdotas de años pasados. Y de pronto, como si lo hubiera ensayado 1000 veces, Laura soltó. Bueno, ya que estamos recordando cosas, creo que es buen momento de decirlo, levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Quería aprovechar esta Navidad para pedirle perdón a alguien por lo que pasó, y para explicarle por qué realmente hice lo que hice. Sentí como toda la sangre se me iba a los pies. Mi mamá me miró como diciendo, hijo, no armes un escándalo. Mis tíos se quedaron quietos. ¿Y Laura? Laura estaba disfrutando cada segundo. Yo no quería lastimarte, continuó. Pero había algo que tú no sabías. El tenedor se me cayó de las manos. No quería escucharlo. No aquí. No frente a todos. Lo hice porque, hizo una pausa dramática que casi me hace pararme, no estabas listo para saber la verdad. Mi respiración se quebró. ¿Qué verdad? Pregunté con un hilo de voz. Laura me sostuvo la mirada como nunca antes lo había hecho. Y dijo. Porque no fui la única responsable de lo que pasó. Alguien más de esta mesa, también lo sabía. La mesa entera quedó en silencio. Yo solo alcancé a decir. ¿Quién? Y entonces Laura giró la cabeza. Y señaló a mi propio hermano. Cuando Laura señaló a mi hermano, David, el mundo se me detuvo. No exagero, se me apagó el ruido, la música, las risas, todo. Solo escuché mi corazón golpeando en los oídos como si estuviera corriendo. Todos voltearon a mirarlo. Mi mamá abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mi papá bajó los cubiertos como si estuviera desarmando una bomba. David, en cambio, se quedó congelado. No dijo nada. Y eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera negó. Laura, dije con la voz temblando. ¿Qué estás diciendo? Ella respiró hondo, y yo vi ese gesto tan suyo, ese que hacía cuando estaba a punto de soltar una bomba que ya no podía guardar. Tu hermano sabía que yo estaba saliendo con otra persona, soltó. Lo supo semanas antes de que tú te enteraras. De hecho, fue él quien me dijo que no te lo confesara todavía porque estabas pasando por un mal momento. El silencio fue tan fuerte que casi dolía. Yo miré a David. Mi hermano mayor. El que siempre decía que la familia va primero. El que se suponía debía cuidarme.
¿Es verdad? Pregunté. David parpadeó, tragó saliva, y levantó ambas manos como si estuviera en un arresto. No fue así, balbuceó, yo solo intenté evitar que la situación empeorara. ¿Empeorara? Repetí, ¿y cómo mierda evitar que empeorara implicaba ocultarme que mi novia me engañaba? David me miró con una culpa que no sabía si era real o actuada. Pensé, que iban a arreglarse. Pensé que era algo pasajero. No quería meterte en más estrés. Tenías problemas en el trabajo, estabas mal emocionalmente, solo intenté protegerte. ¿Protegerme? Me levanté de la silla de golpe, tumbando la servilleta, ¿ocultarme una traición te parece protegerme? Mi mamá intentó agarrarme del brazo. Hijo, por favor. No, mamá, me zafé. Esto no es una discusión. Esto es una disparatada porquería de Navidad. Me giré hacia Laura. ¿Y tú? ¿Qué ganas haciendo esto ahora? ¿En Navidad? ¿Delante de toda mi familia? ¿Qué clase de juego es este? Y entonces Laura dijo algo que me dejó helado. Porque no vine solo a pedir perdón. Vine a decirte la verdad porque necesito que entiendas, sus ojos se llenaron de lágrimas, que lo que pasó no fue un simple engaño. Fue algo más. Algo que yo no supe manejar sola. ¿Qué cosa? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Laura apretó la copa entre las manos. La persona con la que te engañé, también está aquí. La sala entera se petrificó. Todos miraron alrededor. Yo sentí que las piernas me fallaban. Laura, susurré, dime que no estás diciendo lo que creo. Ella respiró hondo. Está aquí, repitió. Y no vine con él. Vino por su cuenta. Vino porque quiere decirte algo, después de tanto tiempo. Yo giré hacia la puerta. Porque alguien, justo en ese segundo, tocó el timbre. La Navidad dejó de ser Navidad. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente, como si quien estuviera afuera supiera exactamente el momento perfecto para destruir lo poco que quedaba de paz en esa casa. Mi papá murmuró algo como, ¿y ahora qué demonios?, mientras se levantaba a revisar. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban demasiado. Laura estaba rígida, mirando el suelo, como si quisiera desaparecer. Cuando la puerta se abrió, escuché la respiración de mi papá detenerse. Eso ya era mala señal. ¿Tú, qué haces aquí?, dijo él con la voz quebrada. Yo caminé, casi a tropezones, hasta la entrada. Y cuando vi quién estaba allí, me quedé sin aire. No. No, susurré. Esto es una broma pesada. No puede ser. Ahí, en el umbral, con una chaqueta roja elegante, las manos en los bolsillos y una sonrisa que no encajaba con el caos que acababa de presenciar, estaba Adrián. Adrián. Mi ex mejor amigo. El tipo que me dejó tirado cuando más lo necesitaba. El mismo que se alejó sin dar explicaciones. El mismo que yo sospeché que había cruzado límites con Laura hace meses, pero nunca tuve pruebas. Hasta hoy. Buenas noches, dijo él. ¿Interrumpo? ¿Interrumpes? Grité. Sentí a mi mamá detrás intentando sujetarme, pero estaba demasiado lejos emocionalmente para escucharla. ¿Qué diablos haces aquí? Adrián se pasó la mano por el cabello, ese gesto que hacía cuando quería lucir tranquilo, pero no podía engañarme. Estaba nervioso. Laura me llamó hace unos días, dijo, mirando de reojo a todos. Me dijo que tenía que contarte algo, y pensé que lo correcto era estar aquí para explicarlo también. Yo me reí. Me reí como un loco. Una risa amarga, fea, de esas que no salen para aliviar, sino porque ya no sabes qué más hacer. Tú, le señalé con el dedo, ¿te atreves a venir a mi casa, el día de Navidad, después de acostarte con mi novia? ¿Y quieres explicarlo? Adrián inhaló. No vine a justificar nada, respondió. Vine porque, lo que pasó entre nosotros no fue un simple error. Fue algo que empezó antes. Mucho antes de que tú siquiera te dieras cuenta. Laura bajó la mirada. Mi familia entera estaba en shock. David se alejó, como si quisiera desaparecer de la escena del crimen social. Adrián, abre la boca una vez más, le dije, y juro que... No es su culpa. Me interrumpió Laura, llorando de verdad por primera vez, fue mía. Yo lo busqué, yo inicié todo. No lo culpes solo a él. Pero Adrián dio un paso al frente. No, Laura. Ya no más mentiras. No podemos seguir ocultándolo. Y ahí, frente a toda mi familia, en la noche que se supone debía ser la más tranquila del año, soltó la bomba más destructiva de mi vida. La verdad, dijo Adrián, sin parpadear, es que Laura y yo, no solo te engañamos. Pausó. Respiró. Y dijo. Seguimos viéndonos después. Incluso cuando ustedes volvieron. Hubo un grito detrás de mí. Creo que fue mi mamá. O mi tía. O quizás fui yo por dentro. Todo mi mundo se abrió en dos. Y lo peor, no fue esa confesión. No fue Laura llorando. No fue Adrián mirándome como si estuviera haciendo lo correcto. Lo peor fue lo que añadió después. Y hay algo más que debes saber, algo que puede cambiar todo esto. Yo lo miré directo a los ojos. Dilo, le exigí.
dilo ahora mismo. Adrián abrió la boca. Pero alguien más habló primero. Desde el fondo del comedor, con la voz temblando y un rostro pálido como papel, mi hermano David dijo. No. No se lo digas tú. Se lo tengo que decir yo. Y así, en un segundo, la traición creció. Y el caos navideño, apenas estaba comenzando. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. David, mi hermano, estaba blanco, sudando, con la mirada perdida como si alguien acabara de leer su sentencia de muerte. ¿Qué carajos tienes que decir tú? Le solté, incapaz de contener la rabia. David tragó saliva. Miró a Laura, luego a Adrián, y finalmente a mí. Hermano, yo sabía, balbuceó, sabía todo desde mucho antes. No solo lo que Laura te hizo. Sabía lo de Adrián. Sabía desde el principio que ellos dos se veían. Desde el primer día. Yo sentí que me arrancaban el aire de golpe. ¿Desde cuándo? Grité. David cerró los ojos un segundo, como si necesitara valor para destruirme. Desde antes de que fueras novio de Laura, dijo. El silencio fue tan violento que sonó. ¿Qué? Pregunté sin entender. David continuó, temblando. Ellos, ya habían tenido algo. Algo corto, algo sin nombre. Y cuando tú comenzaste a salir con ella, él me pidió que no dijera nada. Me prometió que lo había terminado, que no iba a afectar su amistad contigo, que ya no sentía nada. Yo le creí. Yo miré a Adrián. Esa basura había bajado la mirada, incapaz de sostener lo que había provocado. Laura, simplemente lloraba. ¿Y por qué diablos no me lo dijiste? Le grité a David, eras mi hermano. Porque pensé que iba a desaparecer, respondió con la voz rota. Pensé que eras feliz, que ella era buena para ti, que Adrián no iba a cruzar esa línea otra vez. Pensé que iba a mejorar, pero todo empeoró. Se agarró la cabeza, desesperado. Cuando descubrí que habían vuelto a verse, yo quise decírtelo, te lo juro. Pero ya estabas hablando de planes, de mudarte juntos, de avanzar, y yo me paralicé. Me quedé en shock. El tipo que más confiaba, el que supuestamente me protegía, había sido cómplice silencioso de la peor traición de mi vida. ¿No querías hacerme daño?, escupí. ¿O no querías quedar como el malo? ¿Qué es lo que no querías, David? Él bajó la cabeza. No quería perderlos a los dos, susurró. ¿Perder qué? Le solté, ¿a quién? ¿A Adrián? ¿A ella? Ellos ya me habían traicionado. Pero entonces David levantó la mirada con un miedo distinto. Un miedo extraño. No es solo por eso, dijo. No quería perderlos, porque yo también estaba involucrado. El mundo se me cayó a los pies. ¿Cómo que involucrado? Pregunté en voz baja. Adrián dio un paso atrás. Laura dejó caer una lágrima pesada. Mi mamá murmuró, Dios mío, ¿qué está pasando? Y David, mi hermano, añadió las palabras que sentí como un puñetazo en el estómago. Hermano, yo también tuve algo con Laura. La sala explotó. Un grito aquí, una silla moviéndose allá, un vaso rompiéndose contra el piso. Yo no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar. Dije, ¿estuviste con ella? ¿Mi novia? ¿Tu cuñada? ¿A mis espaldas? David lloraba ya, sin vergüenza. Solo una vez, fue hace mucho, antes de que ustedes formalizaran, pero nunca te lo dije, porque me arrepentí, y pensé que, asterisco. ¿Pensaste qué? Lo interrumpí, sintiendo la sangre arder en mis venas, ¿que nunca me iba a enterar? ¿Qué podía construir una vida sobre tu mentira? Laura intentó acercarse. No fue así, yo estaba confundida, fue antes de todo, no sabía. No me toques, le grité. Adrián, nervioso, se metió en medio. Mira, las cosas se salieron de control, nadie quería que esto explotara así. Yo lo empujé. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas que haga? ¿Qué les dé las gracias por arruinar años de mi vida? Laura comenzó a sollozar como si se estuviera desmoronando. Pero yo ya no sentía nada. Y justo cuando pensé que la noche no podía volverse más caótica, un grito retumbó desde la puerta de entrada. Que nadie se mueva. Era una voz grave. Autoritaria. Nos giramos todos. La puerta estaba abierta. Y dos policías acababan de entrar sin pedir permiso. Los dos policías entraron como si ya supieran exactamente dónde estaban los culpables. No tocaron. No saludaron. No preguntaron. Solo caminaron directo hacia el comedor, con las manos cerca de sus fundas, listos para cualquier cosa. Buenas noches, dijo el más alto, con tono seco. Recibimos múltiples llamadas de esta dirección. Gritos, amenazas, posible violencia doméstica. Miró la mesa destruida, las copas rotas, Laura llorando, mi familia paralizada, y yo temblando de pura rabia. Parece que no fue una falsa alarma. Mi mamá intentó acercarse. Oficial, por favor, es una confú.
Señora, la cortó. Le pedimos que mantenga las manos visibles. Nadie sale, nadie entra, hasta que aclaremos qué está pasando. Yo estaba congelado. No porque tuviera miedo de la policía. Sino porque, algo en sus caras me decía que no habían venido solo por los gritos. El oficial bajito miró una libreta. Estamos buscando a una persona con orden de restricción violada y posible denuncia activa. Miró a todos. Uno por uno. Alguien aquí la llamó hace unos minutos. Levantó la mirada. Y dijo. La llamada vino desde dentro de la casa. Todos nos miramos confundidos. Yo de inmediato pensé en mi mamá, quizá asustada, o en mi tía. Pero entonces Laura se puso aún más pálida. Como si hubiera visto un fantasma. El oficial alto preguntó. ¿Quién es Laura Esteban? Ella levantó la mano lentamente, temblando. Yo soy. El oficial asintió. Señorita, ¿puede acompañarnos? Recibimos un reporte donde se afirma que usted está siendo amenazada, posiblemente retenida contra su voluntad, y que su pareja anterior podría estar en peligro. Yo me quedé totalmente en shock. ¿Qué? ¿Quién hizo esa llamada? Pregunté, aquí nadie la está reteniendo. El oficial me clavó la mirada. ¿Es usted su pareja? Soy su ex, respondí, sintiendo como la situación se torcía de una forma inimaginable. Laura respiraba rápido, como si fuera a desmayarse. Se abrazó a sí misma. Adrián dio un paso hacia ella, intentando protegerla. El policía lo frenó con un gesto. Tú quédate ahí. ¿Qué está pasando? Pregunté. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Señorita, insistió el oficial. ¿Está usted en peligro? ¿Nadie la está obligando a quedarse? ¿Puede hablar con libertad? Ella me miró. Una mirada que jamás voy a olvidar. No era de amor. No era de arrepentimiento. Era de puro pánico. Balbuceó, yo no llamé a nadie, no sé quién. El policía bajito miró su libreta nuevamente. La llamada no vino a nombre de ella. Vino a nombre de... Miró alrededor. David. Mi hermano. David. El mismo que había confesado haber estado involucrado en la traición más grande de mi vida hacía apenas minutos. David tragó saliva. Su cara se puso roja. Luego blanca. Luego gris. Yo. El oficial dio un paso hacia él. ¿Usted realizó la llamada? David apretó los puños. Sí. Pero no es lo que creen. Yo llamé porque pensé que él, me señaló con el dedo, iba a perder el control. Un silencio mortal cayó en la sala. ¿Me estás acusando? Pregunté con la mandíbula apretada. Solo quería evitar una tragedia. Gritó, tú estabas a punto de golpear a alguien. ¿A quién? Le exigí. David bajó la mirada. Y entonces lo dijo. A Laura. El mundo se congeló. Eso es mentira. Respondí de inmediato. El oficial alto intervino. Señor, cálmese. No levante la voz. No. Grité, yo no iba a tocarla. Todo esto es un malentendido. David está mintiendo. Pero cuando volteé a ver a Laura, ella no estaba negando. Ella no estaba diciendo, es verdad, él jamás me tocó. Laura solo lloraba. ¿Y ese silencio? Ese silencio fue un puñal en mi espalda. Señor, dijo el oficial. Vamos a necesitarlos a los tres, usted, David y la señorita Laura. Tenemos que tomar declaraciones por separado. Yo di un paso atrás. No. No me van a llevar a ningún lado. No he hecho nada. El policía bajito puso la mano sobre su arma. Señor. No es una pregunta. Y justo cuando yo iba a responder, cuando estaba a punto de explotar, cuando el caos parecía imposible de escalar más, la puerta de la casa volvió a sonar. Otro golpe. Fuerte. Ansioso. Urgente. Todos nos quedamos mirando. El oficial alto se tensó. ¿Está esperando a alguien más? Mi mamá negó con la cabeza. El oficial agarró su linterna y se acercó lentamente a la puerta. La abrió. Y lo que apareció allí hizo que la historia cambiara por completo. Porque ¿quién estaba en la entrada, empapado, respirando acelerado y con la mirada más desesperada que he visto en mi vida? Era alguien que ninguno esperábamos. El oficial abrió la puerta y un viento helado entró de golpe, arrastrando con él una energía rara, pesada, como si el invierno mismo hubiera decidido entrar a la sala. La persona que estaba allí afuera parecía haber corrido kilómetros bajo la lluvia. Cabello empapado. Ropa pegada al cuerpo. Piel pálida. Respiración entrecortada. Pero lo más perturbador fue su mirada. Era una mezcla de pánico, determinación, y algo más. Algo que no supe identificar en ese instante. ¿Quién es usted? Preguntó el policía, dando un paso hacia adelante. La figura levantó un papel arrugado. Un documento. Mi nombre es Ezequiel, jadeó, y necesito hablar con... Me señaló a mí. A mí directo. ¿Con él? Mi espalda se tensó. No lo conocía. Jamás lo había visto. Ningún recuerdo, ninguna foto, nada. El oficial tomó el papel y lo revisó.
Su ceño se frunció de inmediato. ¿Ustedes? Susurró, sorprendido. Ezequiel asintió, sin dejar de verme. Es urgente, dijo casi suplicando. Esto no puede esperar. Mi familia estaba en completo silencio. Laura había dejado de llorar. Adrián parecía petrificado. David tragaba saliva sin parar. ¿Qué quiere conmigo? Pregunté, sintiendo como mi propia voz temblaba un poco. Ezequiel dio un paso dentro de la casa. No vienes en mi contra. No estoy aquí para acusarte, dijo. Estoy aquí porque, tú eres la única persona que puede ayudarme ahora. El oficial levantó la mano. Señor, si tiene un asunto urgente, tendrá que esperar. Estamos en medio de una posible situación de conflicto y violencia doméstica. Ezequiel negó con fuerza. No. No pueden detenerme. No hoy. No ahora. No entienden lo que está pasando. Miró a Laura. Luego a David. Y después, a Adrián. Y ahí lo entendí. No era conmigo directamente. Era con ellos. Esa mujer, dijo señalando a Laura con un dedo tembloroso, tiene información que no debería tener. Información peligrosa. Respiró hondo. Y él, ahora mirando a Adrián, sabe exactamente de qué hablo. Luego, su mirada se posó sobre David. Y tú también lo sabes. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué información? Pregunté. Ezequiel sacó otra hoja. Una foto. La mostró sin decir nada. La sangre se me congeló. Era una imagen tomada en un pasillo oscuro. Un lugar que parecía subterráneo. En ella aparecían Laura, Adrián y David. Los tres juntos. Los tres mirando hacia la cámara. Los tres entrando a algún tipo de cuarto vigilado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la fecha en la foto. 3 semanas antes. 3 semanas antes del engaño. 3 semanas antes de que todo estallara. 3 semanas antes de la cena navideña. ¿Qué es esto? Pregunté. Laura lloró más fuerte. Adrián cerró los ojos. David dio un paso atrás, tropezando con una silla. Ezequiel habló con voz baja, casi temblorosa. Es una grabación del lugar donde desapareció mi hermana. Ella trabajaba para un cliente muy particular, alguien que estaba guardando información, documentos, dinero y datos ilegales. Miró a los tres involucrados. ¿Y ustedes estuvieron allí la noche en que ella desapareció? Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Un silencio que no se comparaba con ninguno de los anteriores. No es lo que parece, intentó decir David. Ezequiel lo interrumpió. Mi hermana desapareció esa noche. Y ustedes fueron las últimas personas que la vieron. Y alguien de aquí, miró alrededor, sabe exactamente qué pasó con ella. El policía dio un paso adelante. ¿Está diciendo que esta gente puede estar involucrada en una desaparición? No, puede, dijo Ezequiel con los ojos llenos de furia y dolor. Estoy diciendo que lo están. Laura se desplomó en el suelo, llorando. Adrián se puso pálido como un cadáver. David se cubrió el rostro, temblando. Mi familia entera quedó sin aliento. Y yo solo pude preguntar. ¿Qué hicieron ustedes esa noche? Antes de que alguno respondiera, Ezequiel gritó algo que nos dejó helados. Mi hermana no aparece desde esa noche. Y ustedes tres fueron los últimos en entrar con ella al cuarto donde desapareció. Y justo cuando iba a revelar qué había dentro de ese cuarto. Un disparo sonó desde afuera. Seco. Violento. El oficial alto se giró de inmediato. Ha cubierto. El caos volvió a estallar. Cuando abrí la puerta de la sala, lo primero que sentí fue ese olor a pino mezclado con el perfume dulce de mi mamá. Todo estaba iluminado por luces cálidas, pero el ambiente era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Todos estaban ahí. Mi mamá sentada recta, como si estuviera preparándose para un juicio. Mi papá con las manos juntas, mirando el piso. Y Amalia, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero sin soltar la mano del niño, mi medio hermano. Yo no dije nada. Solo entré y cerré la puerta detrás de mí. Daniel, susurró mi mamá. Dime que esto no es real. Mi papá tragó saliva tan fuerte que lo escuché desde donde estaba. Fue hace años, empezó él. Pero ella levantó una mano y lo cortó. Te estoy preguntando si ese niño es tuyo. Él dudó. Solo un segundo. Un pequeño segundo. Pero fue suficiente para destruir 25 años de matrimonio frente a mis ojos. Mi mamá rompió en un llanto que jamás había escuchado en ella. Ni cuando murió mi abuela. Ni cuando la operaron. Nunca la había visto quebrarse así. Mi papá intentó acercarse pero ella retrocedió como si lo hubiera golpeado. No me toques. No te atrevas. Yo nunca había visto a dos personas que se habían amado tanto mirarse con tanto odio. Amalia se levantó despacio y habló por primera vez. No fue culpa de él, yo insistí en no decir nada. Yo estaba sola. Mi mamá se volteó hacia ella, y lo que salió de su boca fue hielo puro. ¿Tú sabías que él tenía una familia? Yo era joven, balbuceó Amalia. Y yo también lo era cuando me casé, respondió mi mamá. Y aún así nunca necesité destruir otra familia para sentirme acompañada. El silencio fue brutal. Amalia bajó la cabeza. El niño no entendía nada. Nos miraba a todos con esos ojos gigantes que solo tienen los niños que aún no conocen la crueldad del mundo.
Y ahí fue cuando mi papá cometió el segundo peor error de la noche. El primero fue haber tenido otra familia. ¿Pero el segundo? Fue este. Se agachó y cargó al niño. Lo abrazó. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo no estuviera ahí. Como si mi mamá no estuviera destrozándose frente a él. Todo va a estar bien, campeón, le dijo, con una voz tan suave que me rompió algo por dentro. Campeón. Así me decía a mí cuando era niño. Algo explotó dentro de mí. ¿Sabes qué? Dije, y mi voz retumbó en la sala. No. No va a estar bien. Todos voltearon hacia mí. Porque no solo engañaste a mi mamá, continué. Nos engañaste a todos. A mí. A ella. Y ahora quieres que aceptemos esto como si fuera una equivocación chiquita. Mi papá abrió la boca para hablar, pero no lo dejé. No solo tuviste otra familia. La mantuviste por años. La cuidaste. Y luego viniste a fingir que nosotros éramos tu prioridad. Mi mamá me miraba llorando, pero con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. Yo seguí. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando lo descubrí, cuando vi al niño, cuando hablé con Amalia, aún así tuviste el descaro de pedirme que te ayudara a ocultarlo. Mi mamá se quedó paralizada. Mi papá palideció. Amalia abrió los ojos, sorprendida. ¿Te pidió qué? Preguntó mi mamá. Yo asentí. ¿Y así? ¿En un segundo? La Navidad terminó de romperse. El silencio después de mis palabras fue tan pesado que hasta las luces del árbol parecían haberse detenido. Mi papá me miraba como si yo lo hubiera apuñalado, pero él sabía que merecía cada palabra. Mi mamá se secó las lágrimas con la mano temblorosa. ¿Es cierto? Preguntó, esta vez con una calma que daba más miedo que cualquier grito. ¿Le pediste a nuestro hijo que te ayudara a ocultar que tenías esto? Cuando dijo esto, Amalia apretó fuerte al niño contra su pecho. Y no la culpó. Mi mamá en ese momento parecía una tormenta a punto de partir una casa en dos. Mi papá levantó las manos, como si eso fuera a detener la verdad. Yo solo quería protegerlos, protegernos. No quería que todo explotara así. ¿Así? Susurró mi mamá. ¿Y cómo exactamente querías que explotara? ¿En mi cumpleaños? ¿En nuestro aniversario? ¿En el funeral de alguien? ¿Cuándo? Ella dio un paso al frente. ¿Alguna vez pensaste en mí cuando estabas con ella? Mi papá bajó la mirada. Ese gesto mató algo en todos. Porque esa respuesta silenciosa, esa falta de valor, valía más que cualquier confesión. Mi mamá rió. Una risa rota, sin aire. De esas que duelen más que un grito. Eso es un sí, concluyó ella. Amalia habló entonces, con la voz más pequeña del mundo. Yo, lo siento. Yo nunca quise destruir nada. Pero mi mamá la cortó con una sola mirada. Tú no vas a disculparte conmigo, dijo. No puedes arreglar algo que tú no rompiste sola. Y ahí giró hacia él. Fue él. Siempre fue él. Mi papá trató de acercarse a ella, pero mi mamá retrocedió, respirando rápido, como si algo la asfixiara. Yo di un paso hacia adelante por si acaso. Ella temblaba. Pero no lloraba. Esa parte ya se había vaciado. Dímelo, exigió, apuntándolo con el dedo. Dime cuánto tiempo. Mi papá cerró los ojos, como si así pudiera escapar del mundo. 8 años, susurró. Mi mamá se tambaleó. Yo tuve que sostenerla del brazo. ¿8 años? Repitió ella. Mi papá asintió, y fue la primera vez en toda esa noche que lo vi sinceramente derrotado. Fueron idas y vueltas, yo quise terminar, pero nació el niño y... Y decidiste seguir, interrumpió mi mamá. ¿Decidiste seguir? Ella lo empujó, fuerte, con toda la rabia de 8 años de traición acumulada. Mi papá casi pierde el equilibrio. El niño empezó a llorar. Amalia lo abrazaba, temblando. Y ahí, justo ahí, en medio del caos más grande de mi vida, mi mamá volteó hacia mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, prométeme que tú jamás vas a permitir que alguien te convierta en esto. Prométemelo. Yo la sostuve y asentí. Pero no pude decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Mi papá volvió a hablar, pero su voz era apenas un murmullo. Yo los amo a ustedes. A ti. A él. Y también quiero al niño, ¿yo? Mi mamá lo miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. No puedes amar a dos familias, respondió. Y si puedes, entonces no mereces ninguna. Ahí entendí que esa frase, ese momento, era el quiebre definitivo. La Navidad había muerto. Mi papá dio un paso hacia mi mamá, extendiendo la mano como si todavía tuviera derecho a tocarla, pero ella retrocedió tan rápido que tropezó con la silla. Yo la agarré antes de que cayera. No me toques, escupió ella, sin temblar esta vez. No después de esto. No después de 8 años. La palabra 8 salió como un balazo. Mi papá se agarró la cabeza, respirando profundo, como si buscara armar una frase que pudiera salvarlo, pero nada podía. Amalia seguía abrazando al niño, que lloraba sin entender nada. Sus sollozos llenaban el comedor, mezclándose con el olor a pavo frío y la tensión que ya se había vuelto irrespirable. Entonces mi mamá dijo algo que cambió todo. ¿Cuántos regalos has comprado tú, para ellos, en mis navidades? Mi papá se congeló. Yo también.
Amalia abrió los ojos, sorprendida. Mi mamá dio un paso al frente. Dime la verdad, ordenó. ¿Cuántas veces has usado mi dinero, mi esfuerzo, para comprarles cosas a ellos mientras yo pensaba que estabas ahorrando? Mi papá no contestó. No hacía falta. Mi mamá soltó un suspiro que parecía un lamento. Ahora sí lo entiendo todo, murmuró. ¿Y todavía tuviste el descaro de criticarme cuando yo gastaba en la cena? ¿Cuándo yo decía que quería darnos un lujo al menos una vez al año? Mi papá intentó acercarse, pero yo me puse en medio. No sigas, le dije. La vas a terminar de destruir. Yo no quería esto. Gritó él. Pues igual lo hiciste. Respondí. Ese momento, esa frase, activó algo en él. Su cara cambió. Sus ojos se encendieron con esa mezcla peligrosa de culpa y rabia que solo tienen las personas que prefieren odiarte antes que admitir su propia miseria. Tú no entiendes, me dijo con la mandíbula apretada. Ninguno de ustedes entiende lo que es cargar con un error que se salió de control. ¿Error? Repitió mi mamá. ¿A él lo llamas error? Amalia lo abrazó más fuerte. El niño lloraba con más fuerza. Mi papá negó con la cabeza, desesperado. No el niño. Todo lo demás. Yo no quería lastimarlos. Fue entonces cuando mi mamá, temblando pero firme, se acercó al árbol. Agarró uno de los regalos envueltos en papel dorado. Lo levantó frente a él. ¿Este para quién era? Dímelo. Mi papá tragó saliva. Yo casi podía escuchar el sonido. Para ellos, admitió finalmente. Mi mamá cerró los ojos un segundo. Los volvió a abrir con una claridad que daba miedo. Y sin pensarlo dos veces, tiró el regalo al suelo con toda su fuerza. El golpe resonó en toda la casa. Mi papá dio un salto hacia adelante, pero antes de que pudiera recogerlo, mi mamá tomó otro. Luego otro. Empezó a arrojarlos uno tras otro, como si estuviera exorcizando 8 años de dolor. Pum. 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 Amalia gritó. Por favor, ya no. El niño. Le hubieras pensado antes de meterte con un hombre casado. Le gritó mi mamá. Ese fue el momento exacto en el que la tensión dejó de ser verbal. Amalia hizo un movimiento brusco hacia mi mamá. Mi papá trató de detenerlas. Yo me metí en medio. Se escuchó un golpe. Uno seco. Uno que no se esperaba. No sé quién lo dio. No sé quién lo recibió. Pero todos se quedaron helados. Incluso el niño dejó de llorar un segundo. Y justo cuando yo pensaba que ya habíamos tocado fondo, alguien llamó a la puerta. 3 golpes fuertes. Autoritarios. Mi mamá me miró con los ojos muy abiertos. No puede ser. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz grave gritó desde afuera. Policía. Abran la puerta. Mi papá dio un paso hacia mi mamá, extendiendo la mano como si todavía tuviera derecho a tocarla, pero ella retrocedió tan rápido que tropezó con la silla. Yo la agarré antes de que cayera. No me toques, escupió ella, sin temblar esta vez. No después de esto. No después de 8 años. La palabra 8 salió como un balazo. Mi papá se agarró la cabeza, respirando profundo, como si buscara armar una frase que pudiera salvarlo, pero nada podía. Amalia seguía abrazando al niño, que lloraba sin entender nada. Sus sollozos llenaban el comedor, mezclándose con el olor a pavo frío y la tensión que ya se había vuelto irrespirable. Entonces mi mamá dijo algo que cambió todo. ¿Cuántos regalos has comprado tú, para ellos, en mis navidades? Mi papá se congeló. Yo también. Amalia abrió los ojos, sorprendida. Mi mamá dio un paso al frente. Dime la verdad, ordenó. ¿Cuántas veces has usado mi dinero, mi esfuerzo, para comprarles cosas a ellos mientras yo pensaba que estabas ahorrando? Mi papá no contestó. No hacía falta. Mi mamá soltó un suspiro que parecía un lamento. Ahora sí lo entiendo todo, murmuró. ¿Y todavía tuviste el descaro de criticarme cuando yo gastaba en la cena? ¿Cuándo yo decía que quería darnos un lujo al menos una vez al año? Mi papá intentó acercarse, pero yo me puse en medio. No sigas, le dije. La vas a terminar de destruir. Yo no quería esto. Gritó él. Pues igual lo hiciste. Respondí. Ese momento, esa frase, activó algo en él. Su cara cambió. Sus ojos se encendieron con esa mezcla peligrosa de culpa y rabia que solo tienen las personas que prefieren odiarte antes que admitir su propia miseria. Tú no entiendes, me dijo con la mandíbula apretada. Ninguno de ustedes entiende lo que es cargar con un error que se salió de control. ¿Error? Repitió mi mamá. ¿A él lo llamas error? Amalia lo abrazó más fuerte. El niño lloraba con más fuerza. Mi papá negó con la cabeza, desesperado. No el niño. Todo lo demás. Yo no quería lastimarlos. Fue entonces cuando mi mamá, temblando pero firme, se acercó al árbol. Agarró uno de los regalos envueltos en papel dorado. Lo levantó frente a él. ¿Este para quién era? Dímelo. Mi papá tragó saliva. Yo casi podía escuchar el sonido. Para ellos, admitió finalmente. Mi mamá cerró los ojos un segundo. Los volvió a abrir con una claridad que daba miedo. Y sin pensarlo dos veces, tiró el regalo al suelo con toda su fuerza. El golpe resonó en toda la casa.
Mi papá dio un salto hacia adelante, pero antes de que pudiera recogerlo, mi mamá tomó otro. Luego otro. Empezó a arrojarlos uno tras otro, como si estuviera exorcizando 8 años de dolor. Pum. 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 Amalia gritó. Por favor, ya no. El niño. Le hubieras pensado antes de meterte con un hombre casado. Le gritó mi mamá. Ese fue el momento exacto en el que la tensión dejó de ser verbal. Amalia hizo un movimiento brusco hacia mi mamá. Mi papá trató de detenerlas. Yo me metí en medio. Mi mamá me miró con los ojos muy abiertos. No puede ser. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz grave gritó desde afuera. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Cuando la palabra «policía» retumbó en toda la casa, el silencio cayó como si alguien hubiera apagado el mundo. Hasta el niño dejó de llorar. Hasta el árbol dejó de parpadear. Mi mamá se quedó mirando la puerta con una mezcla de pánico, rabia y vergüenza. Mi papá palideció. Amalia se abrazó al pequeño como si fuera a perderlo. Yo tragué saliva, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaban huecos, como si estuviera caminando hacia mi propia sentencia. Antes de abrir, miré a todos. Nadie diga una sola palabra, dije en voz baja. N.A.D.E. Ni tuve tiempo de saber si me escucharon. Abrí. Eran 2 agentes. Uno alto, moreno, con mirada cansada, la otra más baja, de rostro duro y gesto técnico. El agente dijo. Buenas noches. Recibimos un reporte de disturbios, gritos, y posible agresión. ¿Todo está bien aquí? No supe qué responder. Porque la verdad era que nada estaba bien. El agente hizo un gesto y miró hacia adentro. Su mirada se detuvo en mi mamá, con los ojos rojos. Mi papá, desencajado. Amalia, abrazando al niño. Regalos rotos por todo el piso. La mesa volteada. El olor a pavo frío mezclado con sudor y tensión. Parecía la escena de un crimen emocional. La agente me miró fijamente. ¿Podemos pasar? Mi papá dio un paso adelante. No es necesario, oficial, fue solo una discusión familiar, ya. La agente lo cortó seco. Señor, retroceda. No está en posición de decidir nada. Si hay un menor de edad involucrado, tenemos que verificar. Amalia apretó al niño. Mi mamá soltó una carcajada amarga. Verifiquen todo lo que quieran, dijo ella. Aquí el único peligro es ese hombre. El agente frunció el ceño. ¿Hubo agresión física? El mundo se detuvo. Todos nos miramos. Yo sabía que si decíamos la verdad. Si contábamos lo del golpe. Esa noche no acababa sin esposas. Mi papá abrió la boca para hablar, pero lo miré con una furia que lo congeló. La agente volvió a preguntar. ¿Hubo agresión? Silencio. Y entonces, de la nada, el niño habló. Mi papi gritó, y empujó a la señora, dijo señalando a mi mamá. Amalia se quedó en shock. Mi mamá abrió los ojos como si la hubieran quemado. Mi papá dio un paso al frente. Eso no es cierto. Yo no la empujé. ¿Quién sabe quién le dijo? Nadie le dijo nada. Grité. Lo vio todo.